¿Buscas aportarle magia a tu e-commerce? Hazlo con Connective. Muy buenas marketers y bienvenidos una vez más a The Magical E-Commerce Tour. Hoy tenemos el gusto de estar en Cartagena para conocer de la mano de Julio Pérez de la Fuente todo acerca de DosPharma, una marca del grupo Atida. Soy Julio Pérez de la Fuente, soy CMO para Atida en Iberia. Mi trayectoria profesional, bueno, yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica aquí en Cartagena. Empecé en el mundo de la consultoría, como muchos ingenieros. Me interesé por la parte e-commerce, hice un máster de marketing digital en una universidad bastante conocida, no voy a hacerle publi. Y desde 2011 me dedico al e-commerce. Empezamos un proyecto local en Cartagena con un par de socios más montando DosPharma, que es un e-commerce de farmacia, para farmacia y farmacia. Crecimos a grande escala hasta que en 2021 nos incorporamos al Grupo Atida. Una vez nos incorporamos al Grupo Atida, unificamos los equipos muy rápido con MiPharma, que es la otra marca que tenemos en el mercado español, y a partir de ahí empezamos a trabajar en paralelo con las dos marcas, y empezando a diferenciar las marcas entre sí, porque al final veníamos de competir una contra la otra, fijarnos mucho entre nosotros, y pues la idea desde un principio era mantener las dos marcas en el mercado, diferenciando y segmentando por qué tipo de cliente nos es más interesante para una propuesta o para la otra. Al final nosotros en Grupo Atida, para ambas marcas, lo que nos prima es poder ofrecerle al cliente, al consumidor, el mayor abanico de productos posible a un precio competitivo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues yendo directamente a las marcas, a los laboratorios. Tenemos una relación de partnership muy cercana, tenemos un equipo bastante grande dedicado exclusivamente a trabajar con las camp digitales de las marcas, en el que intentamos trasladar todo el valor añadido que tienen las marcas Pharma al consumidor, siempre intentando con unos precios competitivos, normalmente más competitivos que el mercado físico, y con rapidez, con sencillez de compra, etc. La personalización es un poco el santo grial en el marketing digital. Cuesta mucho trabajo poder llegar a lo que sería el mundo perfecto de hipersegmentar y ofrecer uno a uno una experiencia única al cliente. Nosotros al final con distintas herramientas, entre ellas Connective, conseguimos pues hacer una segmentación bastante fina de nuestro tipo de usuario para poder llevarle aquellas ofertas, aquellos productos, aquellos contenidos que mejor le van a venir, y medimos mucho esa interacción. Es uno de nuestros focos, y que llevamos varios años volviéndonos una compañía customer centric, es intentar entender cómo el usuario responde ante cada uno de los impactos que le hacemos para poder ir mejorando. Elegimos Connective en un principio porque nos pareció una interfaz bastante sencilla de utilizar. Nosotros al final, siendo una startup y estando en Murcia, pues la captación de talento nos costaba mucho trabajo, y necesitábamos herramientas que fuera sencillo formar, normalmente recién titulados que incorporábamos o gente muy junior, y necesitábamos sacar un alto rendimiento. Pues ahora mismo uno de los objetivos con los que estamos es que todo nuestro canal de CRM y de personalización hacia el consumidor vaya un poco más allá en el marketing directo del email, porque al final pues el email es un canal que está ya bastante saturado. Tenemos algo de campañas a nivel SMS, ahora estamos incorporando la parte de WhatsApp Business, y tenemos que ver la manera de llegar al usuario de una manera no intrusiva y que le aporte un valor añadido. Yo creo que Connective no es la magia, es la varita para que el mago o el manager que utiliza la herramienta consiga sacar el mayor partido. Nos ayuda mucho a conseguir esto. Es algo especial, porque mira, yo tengo aquí dos bolsitas en las que vas a elegir algo. En una bolsita tengo diferentes las categorías de DosPharma. Por ejemplo, óptica. No sé qué te habrá... A mí me ha tocado dietética. Dietética. Porque vamos a hacer una cosa. Sin mirar, metes la mano, coges un papelito, y ese será la familia o la categoría, como tú quieras llamarlo, elegida por ti. A ver, sin mirar, ¿vale? A ver si tengo suerte. Es para que sea al azar completamente. ¿Lo tienes ya? Solo uno, ¿eh? Creo que sí.
Ya está. ¿La tienes ya? La tengo. Y ábrela, ábrela. ¿Habéis que te ha tocado? Bebé. Bebé. Recuérdala, ¿eh? Bebé. Tenemos diferentes objetivos como mercado, posicionar. Sí, quiero que tú mismo las muevas para que se mezclen. Venga. Sí, claro, para que se mezclen Vale, ellas vale. solas. Venga, vamos a ver. ¿La tienes? Sí. Muy bien, quiero que la leas. Crecimiento. Vale, pues crecimiento. Has elegido bebé Y crecimiento. y crecimiento. Mira, ya estoy aquí en la web de 2 Pharma. Has elegido bebé, Sí. ¿no? Bebé, y pues diferentes artículos que tenéis, ¿no? Sí. Mira, vas a hacer una cosa. Vas si mirar igual, vas a darle scroll así al móvil y elegirás un artículo al azar, ¿vale? Vale. ¿Estás preparado? Sin Preparado. mirar, haces así con el móvil, Venga. dale, y toca uno. ¿Me ha tocado? Ahora sí. Ahora sí. Mira, ha salido Suavinex Biberón con asa Secon más 4M rosa 270 milímetros, ¿no? Sí. 10,95. Es un artículo que de todos los que hay te podría haber salido cualquiera. Sí. Pero fíjate la sorpresa que hay aquí. Ajá. Porque tenemos algo tapado desde el principio. Incluso antes de que tú hubieras elegido nada. Vamos a destapar porque la magia de Connective es tan potente, Julio, como aquí has coincidido perfectamente con el biberón Suavinex. Y no solamente eso, sino que hay una palabra que es Crecimiento. crecimiento. Pues un regalo para vosotros. Bien. Seguimos en ruta. Estamos planificando nuestro destino. Te esperamos.